Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. Un programa que yo esperaba, con ansias. ¿Por qué? Porque usted sabe, tú sabes, ¿quién hace las mejores series en México? ¿Acaso Netflix? ¿Acaso HBO Max? ¿Acaso quién? ¡Ni te imaginas! Las hace @aprende. La gran pregunta es, ¿qué es @aprende? Y para charlar de eso, precisamente tenemos aquí a su directora, Azucena Pimentel. Bienvenida. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias por invitarme. Gracias a tu audiencia también. Por favor, explícame qué es esto de @aprende, por qué se llama así, qué diferencia hay con lo que antes conocíamos como Dirección General de Televisión Educativa, Telesecundaria, Secretaría de Educación Pública. Sí está como muy complicado. Así es, y qué bueno, agradezco mucho la oportunidad de poder platicarlo para que la gente sepa sobre esta gran institución que es @aprende. Es la televisión educativa del país, ¿no? Que depende y está dentro de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, hace algunos años dejó de ser televisión educativa para nombrarse así, @aprendemx. ¿Por qué? Porque ya no hacemos nada más televisión, sino que hacemos muchos recursos educativos, principalmente digitales. Hacemos muchas cosas en lo digital. Entonces no podíamos llamarnos solamente televisión educativa porque no es exclusivamente lo que hacemos. Yo creo que ya como todos los medios, ¿no? Que hacemos mucha producción para lo digital, porque ahí es donde está la audiencia. La palabra televisión tiende a desaparecer, pero yo quisiera que nos enfocáramos, si me permites, con esta parte que yo llamo creativa, que tiene que ver con las series, porque sí están muy gruesos. A mí me ofende que la prensa especializada no las comente, porque aquí sí hay aportaciones que no encuentras ni siquiera en las plataformas transnacionales. Así es, y te lo agradezco mucho porque tú has sido alguien que nos ha volteado a ver y que ha hablado de las series y las producciones que tenemos. Fíjate que aquí en Aprende hacemos muchísima producción, muchísima, hacemos cientos de programas. Durante la pandemia hicimos literalmente miles de programas. ¿Por qué? Porque en Aprende cayó la producción de los programas y de las clases para la televisión. Hablando de Aprende en Casa. Entonces, Aprende en Casa es de ustedes, no es de Canal 11, porque luego hay como mucha confusión. Se gesta en la televisión educativa, se gesta en Aprende. Cuando se cierran las escuelas, ese 20 de marzo del 2020, el presidente dice, los chicos tienen que seguir aprendiendo, ni modo que no hagamos nada, ¿no? Entonces, es en la televisión educativa en donde inicia la producción de las clases para televisión. Sin embargo, como era tanto y era tan urgente hacerlo, empieza a compartirse producción también y transmisión, también con el Canal 11. Entonces se queda la producción de la secundaria y el bachillerato acá en Aprende, y allá en Canal 11 se queda la producción del preescolar y la primaria. Y así transmitimos ahora, porque además seguimos transmitiendo las clases de Aprende en Casa. Aunque ya no hay pandemia, seguimos transmitiendo las clases. ¿Por qué? Porque tienen una audiencia increíble. La gente las ve y las ve muchísimo. Estos canales tienen mucha audiencia porque la gente sigue viendo las clases. Además, son unos contenidos interesantísimos porque a los adultos nos sirven para integrarnos con nuestros hijos, con nuestros nietos, pero además para repasar, pero además para entretenernos con un contenido de calidad y de repente combinarlo con cosas que no estábamos acostumbrados a ver de este lado de la realidad, como educación física, cosas bien interesantes. Así es, y desde el preescolar. Sí. Se transmite preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, que se llama Jóvenes en TV. Pero háblame de lo otro, insisto, porque tienes un late night show, o sea, de ¿cómo? Ciencias. Sí, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Genial. Bueno, nosotros producimos toda esta gama de programas para Aprende en Casa, producimos la telesecundaria, el telebachillerato, que ya de por sí es un mundo, pero además hacemos también producciones extracurriculares.
Y ahí es en donde entran estas series de las que hemos platicado. No solamente series, sino muchos documentales. Hacemos mucho documental ahí. Y producimos programas, por ejemplo, como este Late Night, que es un programa de ciencia, se llama Eureka. Y todos estos programas se transmiten en el canal que tenemos en televisión abierta, que es el canal Ingenio TV, y se transmite en el 14.2 de la televisión abierta y en algunos canales, por supuesto, de televisión de paga también. Ahí encuentran nuestras series, ahí encuentran nuestros documentales, en donde tenemos una gama temática que va desde, por ejemplo, ahorita estamos haciendo los 150 años del tren en México, que la verdad es que no, son cosas de las que no se hablan. Y es bien importante ahora que se están retomando los trenes, ¿no? Porque además hay mucho detrás. No es como se me ocurrió, no, hay un trabajo de planeación, hay una producción, hay mucho. Por supuesto, por ejemplo, se inaugura el AIFA y ahí hubo un tema muy importante, los mamuts. Es cierto. Entonces hacemos un documental sobre los mamuts. ¿Por qué? Porque hubo grandes descubrimientos de vestigios con la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto. Así hacemos el tren también, por ejemplo. Ok. Y algunos otros temas. Por ejemplo, el boxeo. También hablamos de escuelas de boxeo, hacemos mucho documental histórico. Por supuesto, todo lo que hacemos tiene un enfoque educativo, claro que sí. Pero tenemos también como una libertad temática para los documentales. ¿Dónde podemos ver esto más allá del canal que ya nos mencionaste? Porque de repente las nuevas generaciones están muy acostumbradas a YouTube, redes sociales, plataformas, no sé. Y nosotros nos lo tomamos muy en serio. Seríamos muy ingenuos si solamente hiciéramos televisión, ¿no crees? Porque no solamente las nuevas generaciones, la gran mayoría de las personas, incluso las personas mayores, esta es ya su primera pantalla. Sí. No es esta, no es la televisión. Y los productores tenemos que ir hacia donde las personas tienen la vista. Y la mayoría de las personas tienen aquí la vista. Entonces, todas las producciones que hacemos, si bien están hechas para la televisión, todas tienen presencia también aquí. De una o de otra manera. Te voy a platicar también de nuestras series transmedia. Pero, por ejemplo, me gustaría mucho platicarte de un proyecto que nos gusta mucho, que es el Cuarto de Demetrio. Hablando de Aprende en Casa y esto. El Cuarto de Demetrio, cuando estábamos regresando de la pandemia, obviamente todos la pasamos muy mal. Pero hubo una generación que en particular la pasó muy mal, que son los menores, obviamente. Y nosotros nos enfocamos mucho en los adolescentes. Nuestras transmisiones de secundaria y de bachillerato nos han como especializado en la audiencia adolescente. Entonces, yo que tengo un adolescente, platicaba con él y le preguntaba que cómo estaban, no solo él, sino sus compañeros, ¿no? Y en esas charlas nos dimos cuenta que había pocos lugares para que ellos expresaran cómo se sentían. ¿Por qué? Porque están siempre muy limitados por los adultos, ¿no? Limitados en el sentido de, ¿me entiendes, no? Limitados en el sentido de que los espacios los determinamos mucho nosotros y ellos estaban rodeados, especialmente en la pandemia, ¿no? Entonces lo que hicimos fue una producción que se llama El Cuarto de Demetrio, porque lo conduce Demetrio, que es, entre muchas otras cosas, nieto de Héctor Bonilla. Demetrio Bonilla lo conduce, que es un adolescente de 17 años, y a diferencia de cómo son los foros normalmente, que son 3 paredes y tenemos todas las cámaras al frente, acá lo que hacemos es un foro cerrado, precisamente para que ellos se encierren, para que no tengan a los adultos de testigos y tengan la confianza y la libertad de hablar lo que ellos quieran. Los temas los determinan ellos y ellos dicen lo que quieran. Entonces la escenografía es un cuarto de un chico adolescente e invita a sus amigos a platicar. De repente les decimos nosotros, hay que hablar de las pérdidas, ¿no? Hay que hablar de la muerte, por ejemplo. Y ellos terminan hablando del divorcio y de cómo les afecta. Interesante, la asociación de ideas. Imagínate, hablen del cubrebocas, chicos. Hablen de videojuegos. Hablen de lo que quieran. Hablen de la ansiedad. Hablen del suicidio. El primer programa de Demetrio se llamó Me Quiero Aventar.
porque era cómo está esta generación después de la pandemia. Lo platico así porque quiero que vean como un ejemplo de las cosas que producimos acá. Y para que ustedes vean en casa la importancia de estos materiales. Cuando comenzó la transmisión, yo les decía, las mejores series que se hacen en México. Vámonos a corte porque regresando, vamos para allá. Se va a quedar con la boca abierta, se lo juro. Es un programa especial de Debate 22. Continuamos. Estamos de regreso en este programa especial con Azucena Pimentel hablando de los contenidos, los sorprendentes contenidos de @aprende, y yo inicié con una provocación, lo de las mejores series de México. Y no es choro mareador, es que lo que hacen ustedes no lo hace nadie, absolutamente nadie. Y es aquí donde yo te suplico que hablemos de qué tanto es tantito y todo lo que hay detrás. Explícale a las audiencias de Canal 22 de qué se trata esto. Gracias. Dentro de la Secretaría de Educación Pública nos dijeron, hay que hacer algo sobre las violencias. Es bien importante, es un tema muy importante a tratar y, como te decía, con nuestra audiencia, ¿no? Que es sobre todo de menores, más adolescentes, más jóvenes, pero menores. Hay que hablar de las violencias, pero además de estas violencias tan cotidianas que vivimos, no solamente en este país, que se viven actualmente, que son muchas violencias, hay muchos tipos de violencias, pero no podíamos ponernos tan solemnes, porque hay demasiada ya solemnidad como debe ser, sobre todo respecto a estos temas, pero si lo hacíamos sabíamos que nadie nos iba a ver. Necesitábamos un producto que fuera muchísimo más amigable y amable en el sentido de que la gente lo adquiriera, de que la gente lo viera realmente. Entonces decidimos hacer una serie de comedia, una serie cotidiana, una serie que cuente la vida, que cuente las situaciones que vivimos todos los días. Y a la hora de contar estas situaciones de familias, de escuelas, mostrar cuáles son esas violencias. Enrique Quintero, nuestro director de producción, tuvo la maravillosa idea de ponerle ¿qué tanto es tantito? Porque es verdad. Siempre dicen, ay, bueno, pero no le pegué tan fuerte, pero si no le grité tanto, pero si nada más fue un golpecito, y así se van gestando las grandes violencias con el bueno, pero ¿qué tanto es tantito? ¿No? Para mí esto es una revelación porque jamás en mi vida, y mira que tengo muchos años viendo televisión, me había encontrado con un contenido genuinamente transmedia como este. Probablemente el público no sepa qué es transmedia. ¿De qué estamos hablando? Transmedia es contar una historia en diferentes plataformas con diferentes canales de salida. Nosotros nos criamos viendo una pantalla, lo hemos platicado, una pantalla. Había una pantalla al centro de la casa y todos nos poníamos alrededor de esa pantalla. Y esa pantalla era la única que nos ofrecía cosas. Obviamente estaba la radio, el cine, pero solo esa pantalla. Ahora ya no. Vivimos en el mundo de las multipantallas y de las multiplataformas. La gente tiene muchos canales para poder acceder a los contenidos. Entonces, lo que hay que hacer es desdoblar esos contenidos en todas esas pantallas. Pero tampoco se trata de producir una serie y poner el mismo capítulo en la televisión y el mismo en YouTube y el mismo en Instagram y el mismo en TikTok y el mismo en todos lados. Porque entonces no es transmedia, es una repetición de tu contenido en diferentes canales. Lo que hay que hacer es adaptar el contenido a diferentes formatos. ¿Cómo es el formato de TikTok? Bueno, tienes diferentes, tienes 1 minuto, 3 minutos, 7 minutos y a veces más. A diferencia de Instagram, que ahí cuentas las historias en 16 segundos.
A diferencia de Twitter, que son 280 caracteres para contar lo que quieras. Pero, por ejemplo, tenemos un episodio de ¿Qué tanto es tantito? ¿Y qué nos encontramos en Spotify? Las canciones que hay dentro de la serie, pero además un podcast hablando de las violencias. ¡Increíble! ¿Qué nos encontramos en nuestra plataforma México X, que es una plataforma de cursos gratuitos? Un curso sobre las violencias. ¿Qué nos encontramos en Instagram? Las redes sociales de los personajes. Sara, que es una de las hijas de la familia principal, tiene una cuenta de Instagram que es muy poderosa. Ella acaba de poner un post, por ejemplo, sobre un maestro al que corrieron por una situación que hubo en la escuela, que mostramos en el capítulo de la televisión. Y entonces Sara en su Instagram dice, corrieron al maestro por lo que pasó en la escuela. Ese post que puso Sara tiene como 800,000 likes y tiene como 260 comentarios de, por supuesto, personas reales que están interactuando con este personaje, con temas reales, con los temas que nos interesa discutir, como son las violencias en la escuela. No, y para que el público se dé cuenta, ¿en cuántas series que usted está viendo los personajes tienen redes sociales donde usted puede interactuar con ellos? Eso es transmedia. Es fantástico, pero además, ojo, no es tu ocurrencia, no es la ocurrencia de tu productor. Hay instituciones muy serias detrás de esto, avalando, sellando. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos, el estudio como tal de la transmedia viene desarrollándose, no sé, hace como un par de décadas más o menos, que es justo cuando se empiezan a desarrollar y a surgir todas estas plataformas en donde la gente comienza a poner sus ojos y a poner los contenidos, a poner la vista en sus contenidos. No, pero ahí. Yo me refería, por ejemplo, a estas comisiones que defienden a la mujer y a los derechos humanos. Claro, bueno, perdóname. Por ejemplo, ¿Qué tanto es tantito? No es una producción exclusiva de la Secretaría de Educación Pública. Es una coproducción, como la llamamos nosotros, en donde interviene el Instituto Nacional de la Juventud, en donde interviene CONAPRED. Nos ayudó muchísimo, y mujeres también, y ponen a todos sus especialistas. No creas que nosotros nos vamos por la libre con los guiones, nosotros somos productores, no somos especialistas en violencias. ¿Qué hacemos? Llamamos a los especialistas en violencias y les decimos, vamos a escribir un capítulo sobre violencia contra las mujeres. Y los especialistas nos dicen, eso no, eso sí, eso no se dice, eso no se nombra de esa manera. CONAPRED, oye, vamos a hacer una serie un capítulo sobre la discriminación en las escuelas. Aguas, no se llama de esa manera, se llama así. Hay un personaje que a mí me fascina, tengo mucha debilidad porque es una chica que es sorda y es un personaje que no se centra en que ella es sorda, sino que es una chica que va a la escuela como todos los chicos van a la escuela, pero la realidad que ella vive, cómo se desarrolla, cómo se involucra con los demás, que además le gusta mucho a nuestro personaje principal, que es Jaimito. Para todo ese tratamiento de ese personaje, CONAPRED nos ayudó y nos dijo, aguas, ¿eh? Para que vean por qué la credibilidad, por qué la fusión de un fuerte contenido con mucho entretenimiento y grandes resultados. Vámonos al corte porque regresando viene algo que yo creo que va a ser muy polémico para ustedes. Un programa especial sobre @aprende y las mejores series que se hacen en México aquí en Debate 22. Continuamos. Llegamos al último bloque de este programa especial sobre @aprende con Azucena Pimentel, su directora, y yo sí quisiera que hablaras sobre un proyecto, un concepto que están desarrollando que se llama La Revolución Revisitada, que a mí se me hace un tanto polémico porque, bueno, ¿por qué hablar de la revolución y no de otras cuestiones hoy de manera especial? Este es el año de Pancho Villa. Mira nomás.
Así es, entonces nosotros queríamos abordar al personaje desde muchos puntos de vista. Otra vez, es un proyecto transmedia también, pero a diferencia de que tanto es tantito, que es una serie con muchos productos, La Revolución Revisitada es un proyecto mucho más grande porque contiene varias series, varios documentales y muchos productos digitales, mapas interactivos, podcasts, redes sociales también. Pero, ¿qué necesitábamos? ¿Qué queríamos con esto? Por supuesto, lo que hacemos con todo, dar a conocer, llevar el personaje de Pancho Villa a nuestras audiencias. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hicimos por ejemplo, un programa de debate entre los personajes de la Revolución. Que es loquísimo, porque jamás te los imaginas así, hoy en la tele debatiendo aquí, en Debate 22. Lo conduce John Reed, que fue en ese momento el reportero que andaba detrás de Pancho Villa. ¡Qué maravilla! Él es el conductor del programa y tiene en su mesa de debate a Venustiano Carranza, a Pancho Villa, a veces viene Álvaro Obregón, con quien por supuesto se pelean, discuten. ¿Sobre qué? Pues sobre lo que sucedió. Es otra vez lo que te decía, hay que explorar los formatos, hay que forzar incluso los formatos a los que estamos tan acostumbrados para poder meternos entre tanta oferta que hay para todos, ¿no? Ahora, ¿cuánta oferta tenemos aquí para ver? Pues entonces tenemos que desplegarnos en todos esos lugares para poder que la gente lo vea. Todos estos personajes tienen sus redes sociales. Carmen Cerdán, a la triste, tiene su Instagram y sube sus fotos, por ejemplo, y cuenta su propia historia. O sea, muero de placer. El TikTok de Pancho Villa, ¿no se te antoja muchísimo? Jesucristo sacramentado, es que tiene que ser lo máximo. Así es, y a la vez hacemos un documental sobre las batallas del Bajío. Y tiene sus capítulos y lo ponemos en la televisión, pero igual lo desplegamos en todas las demás redes sociales o plataformas digitales. ¿Cuánto tiempo te tardas en construir un universo de este tamaño? Porque de repente decimos, ay, sí, el universo de los superhéroes de Marvel. No, espérame tantito, es que no has visto el de la Revolución Mexicana. Así es, porque tenemos a todos los personajes. Pero ¿sabes qué? Tenemos un gran equipo también. Un gran equipo. Y buscamos a los especialistas. Nos acercamos al Fondo de Cultura, nos acercamos al Instituto de Investigaciones Históricas de la Revolución Mexicana y de la mano de ellos hacemos estas cosas. El documental que tenemos de Felipe Ángeles, que a mí es un personaje al que me inspira mucho y me gusta mucho y además me encanta que haya tomado esta relevancia en este gobierno. Hacemos un documental sobre Felipe Ángeles y tenemos un cuerpo actoral bien bonito también. Entonces se ponen en su personaje y dan entrevistas. Ahora han participado, por ejemplo, en la Hora Nacional como sus personajes y dan entrevistas como los personajes históricos. ¿Para qué? Pues para que la gente conozca más de ellos, ¿no? Para darlos a conocer más. ¿Cómo responde el público? ¿Sí lo estamos viendo? ¿Sí nos interesa? ¿O de plano, ay, qué flojera? Me da mucho gusto decir que este canal tiene en este momento una muy buena audiencia. Tiene mucho que ver con que se transmiten las clases, por supuesto. Pero eso nos deja lo que conocemos los productores como carryover, que es el nivel de audiencia que te dejan hasta las 8 de la noche, y nosotros lo que hacemos es agarrarnos de ahí para que la gente se quede viendo nuestros programas. Y les va muy bien, como te platicaba de que tanto es tantito, que tiene muy buena audiencia digital. Lo mismo nos pasa con La Revolución Revisitada. Le está yendo re bien. Es que además es totalmente interactivo. Es 1000 veces más divertido que estar aplastadote ahí nada más viendo la tele. No, aquí le mueves y descubres y descubres. E interactúas con ellos. Te puedes meter a sus redes sociales y hablar con ellos y ellos te contestan como cualquier usuario de las redes sociales y conoces más de ellos. ¿Tú crees que no podíamos nosotros abrirnos a estas plataformas? ¿Te imaginas toda la audiencia que perderíamos, especialmente la que nos interesa mucho, que son los jóvenes, que son los menores, los chicos, y ellos tienen la vista metida aquí? Pues entonces ahí vamos a ir y ahí vamos a llevar nuestros contenidos. Además de que claro que lo seguimos transmitiendo en televisión abierta, porque eso es bien importante y siempre trato de repetirlo. Los medios públicos son públicos no porque le pertenezcan al gobierno, sino porque le pertenecen a la gente. Entonces hay que hacer más y más cosas
para que la gente los vea, los acerque. Yo quiero convocar a todos mis compañeros de la prensa a que le den seguimiento a estos materiales y quiero felicitarte públicamente porque Gracias, ahí te va la confesión personal. Yo fui niño de medios públicos, yo fui joven de medios públicos y recuerdo con mucho amor estas mesas que se llamaban Encuentro de Opiniones, donde tenía sentada a Sor Juana Inés de la Cruz, con Pancho Villa también, y de repente hacían unos debates tan locos como los que ustedes están organizando hoy, en un contexto político social muy diferente. Es fantástico que ustedes conserven esa vocación, la catapulten, la aprovechen a través de los recursos que tenemos ahora como la interactividad. Se me hace una gloria, ustedes son un orgullo de México, gracias. Pero además son los mejores, son las mejores series de este país. Yo como crítico, como alguien que le sabe, te puedo firmar que nadie más lo está haciendo a ese grado. Qué padre, de veras. Y yo podría estarte aquí, bueno, apapachando y celebrando toda la noche, pero pues ya sabes cómo son los tiempos. Yo también podría estar aquí toda la noche. ¿Por qué mejor? Mira, vamos a despedirnos, pero mandándole un mensaje al público de Canal 22 en México y en Estados Unidos, ¿sí? Ah, con mucho gusto, Venga. Claro. Bueno, pues obviamente los invitamos a que vean todos estos contenidos que producimos para ustedes. Los pueden ver en el canal 14.2 de televisión abierta, en canales de televisión de paga también y en internet. Estamos en la página de @aprendemx, pero además estamos en todas las plataformas. Y una cosa muy importante, tenemos una plataforma que se llama México X, que son cursos gratuitos de todo, para docentes y para público en general, en donde también ponemos muchas de las cosas que producimos nosotros. Tenemos que hacer más programas de esto porque me interesa compartir con las audiencias estas posibilidades infinitas. Es que, qué bueno, de veras, que lo estén haciendo bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a tu audiencia. Un placer, un honor. Vean, por favor, lo que hace @aprende y quédense con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias.